dice así la Escritura: entonces María dijo a las palabras que tanto temor le causaron, palabras que le compartió el ángel Gabriel, le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, permiso. Bien. Una cosa importante. He dicho antes de iniciar, bueno, estaba el tiempo de la lectura, que María era una niña. Digan conmigo, una niña. Amén. Una niña, pero siendo una niña, una jovencita, no nos deja de asombrar yo diría la madurez o la estatura de esta jovencita. Amén. Ahora, hay algo que me gustaría que pudiéramos hacer esta noche para iniciar el mensaje. Que pudieras ponerte los zapatos de María, un momentito. Que pudieras realmente visualizar a María y te pudieras colocar en el lugar de María, una niña de 13, 14 o 15 años, prometida con José, y en este caso, valga la redundancia y entre comillas, embarazada de otro. En este caso, del Señor, de Dios, amén, pero embarazada de otro. Entonces, imagina a esta jovencita en una situación tan complicada. Imagina por un momento lo difícil, lo delicado, lo embarazoso que tuvo que ser para María confesarle la noticia a José. Comunicarle a José días antes, semanas antes de la boda, que estaba embarazada y que el niño que esperaba no era de él, sino que era del Espíritu Santo. Amén. Entonces imagínate esa tremenda situación, esa encrucijada en la cual María se estaba encontrando. Y algunos lícitamente pueden pensar o podéis pensar, José ya sabía que María estaba embarazada. José ya sabía que María estaba embarazada y que el fruto del vientre de María era obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ángel visitó a José en sueños. Cuando José tuvo la tentación creo que está en Mateo capítulo 1, pónmelo por favor, Mateo 1, creo que es el versículo 18, ahí está, Mateo 18. José tuvo la tentación de abandonar a María. Dice la Biblia de dejarla secretamente para no difamarla o no infamarla. Le rondó por la cabeza, ¿verdad? Os quiero preguntar algo. ¿Cuántos de vosotros os habéis visto en algún momento de vuestra vida en la situación de María? En la situación, no de un embarazo, no. En la situación de que tenéis que anunciar algo gordo a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro esposo, a vuestra esposa. Una situación algo delicada que tenéis que anunciar y no sabéis cómo hacerlo. ¿Nadie se ha encontrado en esa situación? Sí, ¿verdad, Juanjo? ¿Con Sonia? Vale, entonces, fíjate esto, ¿no? José tuvo la tentación, digan conmigo, tentación. Entonces, mira, dice que el nacimiento de Jesús fue así, eso está en Mateo 1, 18 en adelante. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Qué significa antes que se juntasen? Antes que tuvieran intimidad. Amén. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso siguiente. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Seguimos. Y pensando él en esto, o sea, le estaban rondando en la cabeza cosas negativas. Amén. Le estaba rondando en la cabeza algo que no era de Dios. Era algo que era contrario a la voluntad de Dios, por eso Dios intervino. Fíjate, cuando tú en tu cabeza le estás dando cancha, le estás dando al run a algo que no es de Dios, tranquilamente Dios puede enviar un ángel, una palabra, un sueño, una visión, un versículo, una prédica, para decirte, eso que estás pensando, deja de pensar, porque no viene de mí.
porque yo tengo otra intención contigo. Amén. Entonces, viéndole las intenciones, porque la Biblia dice que somos cartas leídas y abiertas. Por eso el Señor leyó el corazón, leyó la mente, vio la intención de José y envió al ángel antes de que José hiciera algo de lo cual se pudiera arrepentir. Entonces, pensando él en esto, estaba justo en ese momento de decir, la voy a dejar. El ángel le aparece en sueños y dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Seguimos. Y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, la recibió como esposa, pero no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que ella dio a luz a Jesús. Entonces, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, muy interesante, primogénito. ¿Primo de qué? Primo de primero. Se arriesgó. Y ella dijo, hágase conmigo. Por eso primero dice, he aquí la sierva del Señor.
En aquel tiempo los siervos estaban sometidos a la voluntad del Señor, ¿sí o no? Básicamente el papel del siervo en aquel tiempo era ese: trabajar, trabajar, obedecer y obedecer. No tenía derecho a opinar. Por eso ella dice: he aquí la sierva del Señor, de decir, soy tu sierva y me someto a tu voluntad. Y como me someto a tu voluntad, hágase conmigo conforme tú has dicho, o como tu palabra ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ella se arriesgó. Yo pregunto, ¿ese riesgo que María corre es por la inmadurez de ser una niña de 14 años? Ese riesgo que María, esa vida que ella pone en peligro, la suya, ¿es porque era una niña y no sabía lo que estaba pasando? ¿Por insensatez? ¿Por inmadurez? ¿Por necedad? De ninguna manera. Yo diría que es un gesto destacable, es un gesto admirable. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo, ella le dijo sí al Señor, sí a la voluntad de Dios. Y ella asumió, no sin pensar, porque tú podrías decir, ella asumió, ella sin pensar dijo sí. No, una cosa es hacer las cosas sin pensar y otra cosa es asumir todo el paquete. Y todo el paquete era todas las posibles consecuencias y los resultados negativos, o las consecuencias negativas, situaciones difíciles a las que ella en su futuro se iba a enfrentar por decirle sí al Señor y por decirle amén a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, fíjate, literalmente la joven María se la jugó. ¿Algunos de ustedes algunas veces han tenido que jugársela en la vida? Amén. Luego veremos lo que significa jugársela. Pero si te digo que al Señor le encanta, le agrada en sobremanera que la gente se la juegue por Él. Amén. ¿Sabes por qué al Señor le encanta que la gente se la juegue por Él? Porque el primero que se la jugó por ti fue Él. Amén. Porque a pesar de que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, Él nos escogió, Él nos llamó. Dice la Biblia que no lo amamos a nosotros a Él primero, sino fue Él el que nos amó a nosotros primero. Amén. Entonces fíjate qué tremendo. El Señor se la jugó por ti y por tanto Él merece que tú te la juegues por Él, ¿sí o no? ¿Le puedes dar un aplauso al que se la jugó por ti en el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Cuántos creen también que José se la jugó por el Señor? No solamente María, porque José se expuso, él la quiso dejar secretamente, pero ahí hay una doble intención. La Biblia dice porque no quería infamarla a ella o difamarla, pero también quería evitarse que él estuviera en boca de todos. ¿Sí? Entonces quería evitarse el oprobio, quería evitarse la vergüenza de decir, mira que ha aceptado a una mujer que es una cualquiera, que ni siquiera el hijo que está en su vientre no es de él. O sea, él se enfrentó también a las posibles burlas, al oprobio, al rechazo de toda su gente, de todo el pueblo. Entonces, José también se la jugó. Y vamos a ver lo que significa jugársela. ¿Qué entendéis vosotros por jugársela? ¿Ah? A ver. Arriesgarse. Arriesgarse. ¿Qué más? ¿Quién dijo por ahí algo atrás? Mira, la definición era la siguiente. Jugársela es arriesgarse mucho en la realización de algo, con todas las consecuencias que esto podría acarrear. Esto implica que siempre que alguien se la juega, asume todos los riesgos que desencadene esa acción que realiza. Amén. Entonces, jugársela es arriesgarse, pero también asumir las consecuencias de tu acto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué digo que María se la jugó? ¿Por qué digo que José también se la jugó? Recuerda que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los atrevidos, los valientes, los arriesgados son los que van a arrebatar el reino. Amén. Entonces toca a aquel que está a tu lado, dile, el Señor necesita gente
El Señor busca gente que se la juegue por Él, que se arriesgue por Él. ¿Cuántos dicen amén? Gente atrevida. ¿Cuántos atrevidos en el Señor hay aquí? Y fíjate, algo muy interesante. Cuando ella tomó la decisión y le dijo al Señor, o le dijo al Señor a través del ángel Gabriel, dijo, sí, adelante, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, adelante. Yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo estoy dispuesto a cumplir con los deseos, con los designios, con los propósitos de Dios. Cuando ella dijo sí, la sombra del Altísimo la cubrió. No antes. No antes. El Señor es un caballero. Nunca te va a obligar. Nunca te va a forzar. Nunca te va a meter en una encrucijada para obligarte a hacer algo que tú no deseas o tú no quieras, porque Él va a respetar tu libre albedrío. Pero una vez que tú le digas sí al Señor, sí a su voluntad, sí a sus deseos, sí a sus propósitos y a su palabra, la sombra del Altísimo te va a cubrir. La sombra del Altísimo la rodeó, la cubrió. Y fíjate qué tremendo. En cuanto ella dijo sí y amén, la sombra la cubre y empieza a gestarse el propósito. Ella queda embarazada del propósito de Dios para la humanidad entera. Ella queda embarazada del propósito, de la voluntad de Dios. La sombra del Altísimo la cubre y ella entonces queda embarazada del propósito de Dios dentro de ella. ¿Cuántos dicen amén? El propósito llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí hay algo poderoso. La Biblia dice que fue por obra del Espíritu Santo. Es decir, lo imposible, como hemos leído, porque nada es imposible para Dios, lo imposible de Dios, lo sobrenatural de Dios, se activó a causa de una decisión. Amén. Hay decisiones en nuestras vidas, amados, que acarrean consecuencias. Por ejemplo, cada bendición tiene una condición. Las condiciones, pues, son decisiones muchas veces que tenemos que tomar, ¿vale? Las siembras son decisiones muchas veces que tomamos y de esas decisiones recibimos cosechas, buenas o malas, mejores o peores. Entonces, fíjate, si tú quieres activar lo sobrenatural de Dios, lo imposible de Dios en tu vida, dile sí a la voluntad de Dios. Decídete por decirle sí y amén a la voluntad de Dios. Digan conmigo, se activó lo imposible de Dios por causa de una decisión. ¿Tú te imaginas? ¿Te acuerdas que la Biblia dice que ella se turbó? No porque vio al ángel, sino como el ángel le habló. ¿Tú te imaginas que cuando el ángel Gabriel le dice a María, María, esto te va a pasar? Y te imaginas que María le dice, no sé, no lo tengo claro. Era medio murciana y le dice, ¿cómo que es la cosa? Tú me puedes decir, me puedes definir un poquito cómo es la cosa, porque este asunto yo de que quede embarazada del Espíritu Santo, ¿cómo es? No lo tengo claro. O sea, imagínate la cara del ángel Gabriel si María le dice, pues va a ser que no, porque no lo tengo claro. O María dice, vuelve la semana que viene que voy a orar y voy a ayunar. Que está bien, ojo. Por supuesto hay que orar y ayunar, y estamos en tiempo de oración y de ayuno, amén. Pero te imaginas que María le diga al ángel, escucha, ¿sabes qué, Gabriel? ¿Sabes qué, Gaby? Voy a presentar ayuno y oración. 21 días o 20 días. Dentro de 20 días vienes y te doy la respuesta. Voy a buscar dirección del Señor. No. ¿Sabes lo que hizo María? Saltó sobre la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes están esperando saltar sobre una oportunidad que Dios le presenta? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, 30 años más tarde, que eso es lo tremendo, 30 años más tarde, porque esto es en el anuncio del nacimiento de Jesús, pero 30 años justo más tarde, María lo vuelve a hacer. ¿Cuándo? En las bodas de Caná. En las bodas de Caná lo volvió a hacer. ¿Qué volvió a hacer María 30 años más tarde? Fíjate, no sé si alguna vez has caído en cuenta,
Pero fíjate qué tremendo paralelismo entre las dos frases más famosas, más conocidas y más relevantes que pronuncia María. Ponme Lucas 1:38, por favor. O sea, dice que cuando presentan al niño en el templo al 8º día, es un tal Simeón, ¿no?, que profetiza sobre ella, y Ana también la profetiza sobre María, y empieza a soltarle un montón de palabras proféticas, y dice que ella, ¿qué?, guardaba esas palabras en su corazón. Es decir, María, ya no serás mía, no. María era diferente a todas las mujeres, porque hablaba poco. Aleluya. En serio, ¿tú has visto hablar mucho María en los evangelios? Observaba y guardaba las cosas, atesoraba las cosas en su corazón. Pero lo tremendo de María es que hablaba poco, pero lo que hablaba era una saeta encendida, era una flecha encendida y daba en la diana. Entonces mira lo que dice María cuando ella queda embarazada, o al quedar embarazada de Jesús, ¿vale? Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, quédate con esto, hágase conmigo conforme a tu palabra. Juan capítulo 2, versículo 5, 30 años más tarde, bodas de Caná. Su madre dijo a los que servían, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Haced todo lo que os dijere. ¿Soy yo solo el único que ve paralelismo entre esas dos frases? ¿O estamos todos en la misma línea? Mira, están en unas bodas. Las bodas judías duraban como las pilas, y duraban varios días. Y durante varios días los judíos le daban al vino. ¿A cuántos le gusta el vino aquí? Estamos en familia, levanten las manos a quien le gusta el vino. ¿Un qué? Pero mira lo que dice Julián, dice, un buen vino. Un buen vino. Ah, no, dice así, un buen vino, así, un dedo. Yo me llevo aficionándome al vino hace poco tiempo y la verdad que está bien rico. El vino con moderación hasta el punto que Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu dolencia, tómate un poquito de vino. Amén. El vino tiene sus propiedades. Entonces, ¿a cuánto le gusta el vino aquí? Con moderación. A ver. ¿Tú cuántos años tienes? Tacho, han levantado las manos estos dos. Sí, la han levantado, sí. Sí, no, que soy viejo pero ciego no. Habéis levantado las manos los dos. Entonces, vigílalo y vigílalo. Porque han levantado las manos. Y es más, Juancho ha hecho así. A mí me gusta. Santo de la gloria. Bien. Entonces, el vino es símbolo de ¿qué? ¿Cuántos se ponen contentos con el vino? Nadie. Entonces el vino es símbolo de gozo. Algunos dirán, el vino, sangre, sí, pero el vino es sinónimo de gozo, de alegría. Digan conmigo, gozo, alegría. ¿Ok? Quédate con eso. Entonces fíjate, en el paralelismo que hay entre estas dos frases. Hágase conmigo conforme a tu palabra y haced todo lo que Él os dijese. La frase de Juan capítulo 2, versículo 5, ¿a quién va dirigida? A los que sirven. Su madre dijo ¿a quién? A los que servían, a los servidores de las mesas, ¿vale? Se encuentran en el dilema de que están bebiendo de más de la cuenta y va faltando el vino. Si en una fiesta de bodas en Israel faltaba el vino,
el que quedaba avergonzado era el que organizó la boda, en este caso el novio o la familia del novio. Entonces nunca jamás podía faltar el vino. La costumbre era, ya lo sabéis, que como llevaban varios días bebiendo vino, al final sacaban el Don Simón. Al final de todo, como ya no discernían, a Julián le dice un buen vino, pero cuando llevaban tomado un buen vino y un buen vino, al final sacaban el vino de Tetrabric, ¿verdad? Porque ya no se enteraban de nada. Entonces, la costumbre era eso, primero sacaban el buen vino y al final sacaban el vinagre. Porque ya estaban que no se enteraban de nada. Le ponías cualquier cosa, por ejemplo, el primer vino, el vino de la bodega del tío Enrique. Luego la comisión me la da a mí, ¿vale? Y luego al final el vino de Don Simón, del Tetrabric, aleluya. Bien, entonces, esa era la costumbre. Los siervos, ¿quién fueron los primeros que se dieron cuenta que faltaba el vino? Los siervos, los que servían, porque estaban entrando y saliendo, venga a sacar tinaja, venga a sacar vino, y al final, no hay vino, falta vino. Y María, que estaba en la casa, se ve que era una habitual de esa casa, era algún familiar el que se casaba o algo, porque ella estaba dándole órdenes también ahí al servicio. Jesús, no tienen vino, o falta vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque todavía no ha llegado mi hora. Es decir, no ha llegado todavía el momento que yo me revele al mundo como lo que soy, el Hijo de Dios. María hace así, se voltea a los que sirven y dice, haced todo lo que Él os diga. ¿Quién? Jesús. Entonces, eso tumba lo que es la doctrina católica. María no es mediadora de nada. María fue un recipiente. Ella dijo, sí, el Señor la escogió, halló gracia, bienaventurada, fue recipiente que dio a luz y que alumbró el propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios no fue María, fue Jesús. El Salvador del mundo fue y es Jesús, no fue María. María no intercede. Cuando ella dice dos frases, dos claves. He aquí la sierva del Señor. Los siervos no mandaban, no decían ni mu, no opinaban. Y aquí dice, haced todo lo que Él os diga. O sea, lo que tiene poder, lo que cambia las vidas, es lo que Él diga, no lo que yo diga. Amén. Por eso Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Aleluya. Ahora, se lo dice a los siervos. Hace 30 años atrás, ella dice, aquí la sierva del Señor. Digan conmigo todos juntos, servir. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Filipenses capítulo 2 dice también, hablando de Jesús, que se hizo, ¿qué? Siervo de todos. Amén. Entonces, fíjate, hay una frase que enseñamos, muy famosa. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Díganlo bien fuerte, todos juntos. Si no sirvo, perdón. Ya me estáis liando. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Amén. Entonces, fíjate, primer paralelismo, ella se declara sierva. Ella se dirige ¿a quién? A los que servían. Y les dice, haced todo lo que Él os dijere. Esa frase es tremenda. ¿Por qué? Y la voy a parafrasear. Haced todo. Vosotros veis ahora mismo, estáis nerviosos, estáis atemorizados, falta vino, nos vamos a quedar cortos de vino, calcularon mal el asunto o han bebido más de la cuenta y nos vamos a quedar cortos de existencia de vino. Tranquilos, haced todo lo que Él os diga y todo va a salir bien. Toca a aquel que está a tu lado, dile, haz todo lo que Jesús te diga y todo te va a salir bien. ¿Sí o no? Estos siervos podían temer por su trabajo. Amén. Porque es cierto que Jesús le da a probar el vino a maestresala. El maestresala tal vez tenía que rendir cuenta al jefe, ¿vale? Pero el maestresala, ¿a quién le iba a buscar las cosquillas? Esto es la jerarquía. Toda la jerarquía. El novio le hubiera puesto las pilas al maestresala. Pero el maestresala, ¿a quién le hubiera puesto las pilas?
a los siervos, la escala, y los que tenían el peligro tal vez de perder su empleo eran los que servían. Entonces ellos estaban temerosos de que faltara el vino, porque al final las consecuencias iban a ser para ellas también, para ellos consecuencias negativas. Pero María les dice, si haced todo lo que Él os dice, tranquilos, que todo va a ir bien, que no va a faltar el vino, que todo va a ir bien, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hace 30 años atrás, yo hice lo que Él me dijo, porque Jesús es Dios. Yo hice lo que Él me dijo y me fue bien. Y todo me salió bien. Ahora, que todo salga bien, ¿qué significa? ¿Que no tenga ningún problema nunca en la vida? No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, que todo salga bien. La palabra de Dios dice que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Amén. Y que el Señor también dice en su palabra que nos lleva de acá para allá, nos hace pasar por ríos, nos hace pasar por desiertos, nos hace pasar por aguas, nos hace pasar por fuego, para la postre hacernos bien. Entonces, lo que cuenta no es el proceso, lo que cuenta es lo que te espera a la vuelta del proceso, la recompensa. Dar un aplauso al que te va a hacer bien en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, yo le hice caso hace 30 años a su palabra. Me fue bien. Y todo lo que me anunció y todo lo que me declaró, eso fue lo que pasó. Así que yo os aconsejo, siervos, que le hagáis caso. Toca a aquel que está a tu lado y dile, te aconsejo que le hagas caso a Jesús y a su palabra y no tengas temor. Ahora, la frase de Juan capítulo 2, versículo 5, es la frase de alguien que ya había sido procesado o procesada en el Señor. Es la frase de alguien que ya había pasado por mucho en el Señor. Es la frase de alguien que había tenido una experiencia fuerte con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la frase de alguien que conocía el poder de su palabra. Es decir, María nunca dejó de ser una mujer de fe, nunca dejó de ser una mujer de oración, ni una mujer de decisión. Digan conmigo, decisión. Y María, aunque Jesús, claro, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero María, escucha bien, con dos frases, Lucas 1:38 y Juan 2:5, con dos frases y dos decisiones que ella toma, abre tiempos claves para la historia de la humanidad. Amén. Si tú tomas decisiones firmes con Dios, vas a abrir tiempos claves para tu existencia en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes creer? Entonces, ¿por qué? Porque con dos frases, ella, la primera, Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra. La primera decisión que ella toma provocó que ella, o permitió que ella gestara el embarazo de Jesús y el posterior alumbramiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Aleluya. Y con la segunda frase, Juan capítulo 2, versículo 5, ella provocó que se activara el ministerio de poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que decirle sí al Señor activa los tiempos de Dios a nuestro favor? ¿Cuántos dicen amén? Porque dos frases, dos decisiones, dos acciones inauguraron dos tiempos poderosos en la vida de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermano, por favor, amado, tú que nos estás escuchando o viendo esta tarde, decídete por Jesús al 100%. Amén. Haz todo lo que Él te diga. El decirle al Señor, no sé, bueno, no lo tengo claro, me tomaré un tiempo, voy a esperar los tiempos de... ¿Eso qué es esperar los tiempos de Dios? ¿Eso qué es esperar los tiempos de Dios? La Biblia dice que aquel, sí, es una excusa, porque aquel que espera el tiempo favorable nunca hará nada, nunca hará nada. Entonces, ¿eso qué es de esperar los tiempos de Dios? ¿Sabes qué es? Eso no es espiritual.
Cuando tú alguien se escucha que te dice, hermano, aquí estoy, aleluya, rababa, shakarabu, estoy esperando los tiempos de Dios a mi favor. Yo sé que el Señor se va a mover a mi favor. Escucha, si tú estás orando así, estás hablando así, el Señor te está mirando desde los cielos y te está diciendo, corre, corre que te pillo. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos de Dios los activamos nosotros. Josué, cuando el Señor en Josué capítulo 1 le dice, todo lo que pisare la planta de tu pie yo te lo daré, Él activa el tiempo de la conquista. El tiempo de la conquista no lo activa Dios, lo activa Josué. ¿Cómo? Empezando a caminar. Entonces Josué empieza a caminar, toma una decisión y Dios cumple con lo prometido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces María fue la que activó los tiempos de Dios. Por eso cuando verdaderamente, por eso digo, verdaderamente, tú le digas, Señor, hágase conmigo como tú has dicho, entonces verdaderamente el reloj de Dios comenzará a correr a tu favor. Entonces verdaderamente las manecillas del reloj de Dios se activarán y empezarán a avanzar a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no activa y mucho menos acelera los tiempos a los que son indecisos, a los dubitativos. Lo vimos el pasado domingo, a los inconstantes. Dios no activa los tiempos y mucho menos a los cobardes, sino a gente que se la juega por Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Cierto día, Jesús iba caminando a la orilla del lago, justo después de la boda de Caná. ¿Qué hace Jesús después de la boda de Caná? La madre activa su ministerio. ¿Y qué hace Jesús? Inicia su ministerio. ¿Y empieza a hacer qué? A formar un equipo, a buscar los 12. Y cierto día, después de la boda de Caná, Él está caminando por la orilla del mar. Y estaban por ahí Pedro, Felipe, Andrés, Juan, el Zebedeo y todo eso. ¿Y estaban qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando y remendando y lavando las redes. Y Jesús pasa por ahí y ¿qué les dice? Seguidme. Porque si me seguís, vais a dejar de pescar bacalao, vais a dejar de pescar merluza, mujo, lo que fuera que pescaran por allí, porque yo voy a hacer de vosotros pescadores de hombres. Amén. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron los discípulos? Ay, espérate que tengo que hablar con mi mujer. Espérate que tengo que verlo con mi padre. Espérate que tengo que meditar. Espérate que lo tengo que poner en oración. Hay tiempos donde hay que poner cosas en oración, pero hay tiempos donde hay que tomar decisiones, porque las oportunidades pasan y no regresan. Amén. Entonces, dice la Biblia, escucha, ponme, porque es tremendo esto. Ponme Lucas 5:11, no sé si te lo he apuntado, María, pero toma nota, por favor. Lucas 5:11, rápidamente, si lo puedes poner. Lo quiero leer. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Ahora, ahí te queda, barca. Ponme Marcos 4:20. Marcos no, Mateo, por favor, Mateo 4:20. Eso, Mateo 4:20. Ellos entonces dejando, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Al día siguiente después de haber meditado? ¿Después de tener las cosas claras? No. Al instante dejaron la red y ¿qué hicieron? Le siguieron. Ponme el 22, porque aquí hay algo que te va a impactar. Ponme el versículo 22 de Mateo 4. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién más dejaron? Ay, papá, ahí te queda, papá. Te queda con la barca, con las redes, con el negocio, que nosotros nos vamos con Jesús. Y le siguieron. Entonces, fíjate, dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Ni una sola pega, ni una sola objeción, ni una sola observación. Señor, me parece que esto es un poco precipitado, que va muy deprisa, Jesús, que no estamos capacitados y a ti no te conoce la gente. ¿Cómo es que te vamos a seguir si tenemos aquí la familia, tenemos el negocio, está todo funcionando bien?
Ni una observación, ninguna pregunta, ni un pero. Ahí dejaron tiradas las barcas, las redes, los aparejos y la familia. Ahora, algunos pensarán, tremendo Jesús, ¿no? No. ¿Qué significa que lo dejaron tirado todo para seguir a Cristo? ¿Qué significa? Amén, hermana. Que cambiaron sus prioridades. La barca pasó a otro plano, la familia pasó a otro plano, las redes pasaron a otro plano y pusieron por encima de todo al Señor Jesucristo. Pusieron por encima de todo. Entonces, cuando dice, y dejándolo todo, le siguieron, están diciendo lo mismo que dijo María, que se hiciera conforme a lo que Jesús dijo. ¿Qué Jesús dijo? Que lo haría pescadores de hombres. No preguntaron cómo, lo dejaron todo y le siguieron. Cambiaron sus prioridades y pusieron al Señor en primer lugar. Es decir, decidieron cambiar el orden de sus prioridades. No dejaron tirado a la familia, no dejaron tiradas las barcas, sino que pusieron por encima de todo eso, aleluya. ¿Cómo es el versículo que dice, aquel que lo deje todo por mí? ¿Cómo es ese versículo? Eso, no hay alguien en esta tierra que dejando todo por mí reciba la vida eterna y aquí en esta tierra heredará 100 veces más. Gracias. Qué tremendo. Entonces, algunos se puede creer que la familia se quedó descolgada, la familia de esta gente. Algunos se puede creer que la familia de esta gente, las esposas, los hijos, los abuelos, se quedaron descubiertos. De ninguna manera, sino que al contrario, cuando tú pones al Señor por encima de todo, la sombra del Altísimo te cubre. Aleluya, da un aplauso al Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Qué tremendo, porque, claro, y fueron bendecidos o no fueron bendecidos. Y no porque después hicieran las cosas bien, porque se equivocaron. ¿Cuántos creen que después de tomar esa decisión metieron la pata? Sí, y más de una vez. Y más de una vez se equivocaron, más de una vez tropezaron, más de una vez tuvieron que caer y ser levantados. Sí, pero no porque hicieran las cosas bien más adelante o perfectas más adelante, sino que fueron bendecidos porque tomaron una decisión, pusieron al Señor arriba en la cima. Se la jugaron por Cristo, porque claro, una persona que hace así, está pescando, deja las redes, deja la barca y dice, papá, me voy a seguir a este. Se la jugaron por Jesús. Y la jugada le salió bien. Escucha, aquel que se la juega por Jesús tiene al 100%, que le toca la lotería fijo en el nombre del Señor porque le va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Bien, más cosas. ¿Alguien puede gritar esta tarde, al igual que los discípulos? No, Juan, espérate, todos juntos. Todos juntos. ¿Alguien puede decir esta tarde? Al igual que los discípulos, yo también decidí seguir a mi Cristo. Asumir, correr el riesgo con todas sus consecuencias. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Ahora sí puede dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, aquellos que dijeron, cuando la conquista de la tierra prometida, aquellos que dijeron, nosotros sí podemos, nosotros sí vamos a entrar, nosotros sí nos los comemos como a pan, son los que tomaron la tierra, son los que arrebataron la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que Dios levanta y Dios respalda a la gente que se compromete con Él. Y cuando tú te comprometes con Él, ¿sabes lo que recibes en contrapartida? Que Él cumpla con lo que Él ha prometido. Así que toca a aquel que está a tu lado y dile, merece la pena comprometerse con el Señor, porque Él cumple con lo prometido. ¿Sí, amén? Qué bueno. María dijo, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Y inmediatamente dice la Biblia que la sombra del Altísimo la cubrió y la rodeó. ¿Por qué? No vaya a ser que cambiara de idea, ¿no?
¿verdad? No, dice que en el momento. No vaya a ser que se arrepienta y diga, no. La sombra, o sea, lo he dicho antes, en cuanto tú le dices sí al Señor, el Señor acelera tu tiempo. Amén, ¿lo tenemos claro? Aleluya. Entonces, dice la Biblia que la sombra del Altísimo la cubrió. ¿Qué tipifica la sombra? Cobertura de Dios, protección de Dios. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Protección, seguridad, respaldo y favor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, su sombra, la sombra del Altísimo, que nos puede cubrir a todos porque tiene una sombra, cubre a los que se deciden y se comprometen. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos de los presentes anhelan ser cubiertos por su sombra? No. ¿Cuántos de los presentes anhelan y quieren ser cubiertos por su sombra? Amén. Pues muy sencillo. ¿Cómo puedo hacer eso? Diciéndole sí a su voluntad. En la canción, ¿no? Digo sí a su voluntad, digo sí a su dirección. Eso fue lo que hizo María. María le dijo sí a la voluntad de Dios. Aleluya. Y asumió todos los riesgos. ¿Os acordáis de Jesús en el huerto de Getsemaní? Amén. Dice la Biblia que empezó a sudar como gotas de sangre. Científicamente está comprobado que cuando una persona está sometida a una presión tremenda, los vasos sanguíneos, los más pequeños, explotan y empiezan a sudar como si fueran gotas de sangre, porque la presión es tremenda. Entonces, ¿cuál era la lucha que tenía Jesús? Jesús tenía una lucha porque en aquel momento en el huerto de Getsemaní ya tenía 33 años, era jovencico, y la carne de Jesús, la carne se quería quedar. Porque si yo pregunto aquí, ¿cuántos se quieren morir? Nadie. ¿Sabes por qué no nos queremos morir? Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que fuimos creados para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el ser humano no se quiere morir. Ahora, la carne de Jesús no se quería morir porque era joven. Y había una lucha. ¿La lucha de qué? La lucha de hacer la voluntad de su carne o la lucha de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que María tuvo esa lucha? La tuvo. José tuvo esa lucha, la tuvo. Dice que estaba pensando, su carne estaba pensando en qué, en dejarla. Pero la lucha termina cuando Jesús dice, no se haga lo que yo quiero, mas hágase tu voluntad. O sea, pasa de mí lo que yo tengo que pasarla, la copa esa pásala, pero si quieres que la pase, la voy a pasar. No sea lo que mi carne quiere, sino lo que tú deseas, Señor. Amén. Y fíjate qué tremendo, la Biblia dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Jesús se la jugó por el Padre y fue levantado hasta lo sumo. Jesús tomó una decisión, que su carne menguara. Por eso cuando Pablo el apóstol dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, Pablo está diciendo, ya tomé la decisión de decirle sí y amén a la voluntad de Dios. ¿Cómo te va a bendecir? ¿Cómo te va a recompensar? No lo sé. La Biblia dice que inescrutables e insondables son los caminos de Dios. ¿Y quién entenderá la mente del Señor? No sé cómo y cuándo. Lo que sí sé es que Él cumple con lo que Él ha prometido. Porque el sí del Señor es sí y amén, porque no es mentiroso ni hombre para mentir ni para retractarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces escucha. Toca a aquel que está a tu lado y dile, decídete y comprométete en el nombre de Jesús. Jesús tuvo luchas, su carne no quería, tú vas a tener luchas, pero si siempre priorizas a Dios, a su voluntad y a su palabra, te va a ir bien en el nombre de Jesús. Amén. Y para ir terminando, Apocalipsis capítulo 22 y ya nos vamos. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a un lado y al otro del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, el de Génesis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bien, dice este versículo que había un árbol, digan conmigo, árbol, y lo llama o identifica el árbol de la vida, del cual dice que comeremos de sus hojas, no de sus frutos, de las hojas, otro día enseñaremos esto, y dice que serán para sanidad de las naciones.
Si sigues leyendo el capítulo 22 de Apocalipsis, los versículos siguientes nos dan a entender que después de ese árbol pasamos a la eternidad. Eso está en el versículo 5, Apocalipsis 22, 5. Pero lo que quiero resaltar es eso, que nosotros fuimos creados para la eternidad. Por eso yo pregunto, ¿cuántos se quieren morir? Nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere morir, porque el Señor puso eternidad en cada uno de nosotros. Ahora escucha, visualiza esta imagen. Génesis capítulo 2. La vida, la escritura, la Biblia transcurre entre dos árboles. Digan conmigo, dos árboles. Génesis capítulo 2, el árbol del bien, de la ciencia y del mal. Génesis 2. Apocalipsis capítulo 22. Digan conmigo, dos árboles. El árbol de la vida. Se abre un tiempo con el primer árbol y se cierra ese tiempo en el segundo árbol. Entre los dos árboles, el de Génesis 2 y Apocalipsis 22, transcurre toda la historia de la humanidad y toda la voluntad de Dios. Escucha, nuestra vida transcurre entre dos árboles. Me explico. Entre los dos árboles transcurren 70, 80, 90, 100. ¿Cuánto dicen más? ¿Quién da más? 105. Aleluya. Entonces, marcado por tiempos. Entre estos dos árboles, quiero que visualices esa imagen. Entre estos dos árboles, nuestra vida transcurre, como he dicho, 70 años o más, marcado por tiempos. ¿Qué tiempos? Nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, vejez, jubilación, noviazgo, matrimonio, familia. Digan conmigo, tiempos. Digan conmigo, tiempos. Tiempos que vienen hermosos todos. Tiempos que vienen precedidos de decisiones. Y Dios prometió que todo lo que perdamos en este tramo entre los dos árboles será restituido. Digan conmigo, va a haber restitución. ¿Cuántos han perdido algo en el tramo de su vida? En algún tramo de su vida. Dios ha prometido que va a haber restitución. En este tramo de árbol a árbol, claro, no es nada comparable con la eternidad, claro que no. Pero Dios ha prometido que lo va a restituir. Joel capítulo 2, ponme Joel capítulo 2, no sé si te lo he apuntado. Verso 23 al 25. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decirte que el Señor esta tarde nos ha hablado y te habla a ti y te dice en esta tarde, toma ya decisiones. No puede estar más perdiendo el tiempo. Porque los días son malos. Y la Biblia dice que tenemos que aprovechar los días y los tiempos son muy malos. Lo que viene por delante. Y el Señor te está diciendo esta tarde, decídete. Mira lo que dice Joel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Seguimos, 24. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. El 25, ese es el que me interesa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltó, revoltó la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Digan conmigo, en el tramo de la vida viene restitución, Dios nos va a restituir. Por eso dice la Biblia que nos dará aquí en esta tierra 100 veces más. Amén. Ahora, una cosa es esa restitución y otra cosa es decidirnos comprometernos con Él. Porque Dios te está diciendo esta tarde, amado hijo, yo quiero que vivas exclusivamente para mí. Cuando tú decidas y le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir exclusivamente para ti, en este tramo entre árbol y árbol, el Señor abrirá un nuevo tiempo para tu vida. Un tiempo de bendición, un tiempo de lo imposible, un tiempo de lo sobrenatural. El Señor te está diciendo, quiero que te conectes conmigo a través de tu decisión y tu compromiso. El Señor te dice en esta tarde, en esta vida, en este tiempo que vamos a vivir, que es un tramo nada más, la pregunta es, ¿en qué lo vas a invertir? ¿En qué lo vas a invertir? Él sopló, dice que Él sopló y le dio aliento de vida ¿a quién? Al ser humano. Él sopló la vida que tú tienes, la vida que yo tengo. Y el Señor nos dice a todos, esa vida yo os la di a vosotros. Y por tanto quiero que la uséis para mí.
Quiero que la gastéis, que la invirtáis en mí. Es decir, quiero que te goces del vino. Quiero que te alegres con el vino de mi espíritu. Quiero que tengas momentos de risa, momentos de gozo, momentos tremendos. Sí, quiero que disfrutes. Pero también quiero que me sirvas. Quiero que hables de mí. Quiero que des testimonio de mí. Quiero que me honres, porque todo lo que tú hagas conectado a mí prosperará, te dice el Señor. Amén. Así que te dejo con esto en esta tarde. Toma decisiones, aunque no seas perfecto. ¿Cuántos imperfectos hay aquí esta tarde? Toma decisiones, aunque no seas perfecto. Y en el nombre de Jesús te digo que vas a vivir un 2020 glorioso. Los mejores años de tu vida no son los de atrás, son los que están por llegar. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Y sellamos esta palabra. Den un aplauso fuerte al Rey de la Gloria en esta tarde. Que Dios te bendiga. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.